Vamos a iniciar con este episodio de Podcast Legal con la siguiente pregunta. ¿Qué hacer si tú te enfrentas a un proceso penal? Y vamos a descubrir una brutal verdad sobre los procesos penales. Y es que la mayoría de personas, cuando se les llega una notificación de que estamos frente a un proceso penal o de que alguien está frente a un proceso penal, lo primero que se nos ocurre, Gilberto, es un gran temor, ¿verdad? Que podemos quedar ahí detenidos. Pero en realidad existen estrategias, existen formas y tú tienes que tener una asesoría adecuada, correcta, para evitar que te pase algo, ¿verdad? ¿Tú qué opinas? Sí, lo más importante es que toda persona que enfrenta un proceso penal, lo principal que debe hacer al principio es guardar la calma. Y número uno, designar a una persona, a un familiar o una persona de confianza que va a ser la encargada de dar los primeros pasos iniciales a partir de la detención. ¿Cuáles son los pasos principales? Primero, a quién va a informar sobre la detención, su detención. Segundo, quién se va a encargar sobre sus necesidades básicas dentro de la Bartolina en el tiempo en el que esté detenido administrativamente. Y tercero y más importante, cómo va a buscar la asesoría de un buen abogado penalista. ¿Por qué? Porque cada segundo que corre es trascendental en los casos penales. ¿Por qué? Porque usted está jugando con su libertad, con la oportunidad que tiene en el término de la detención provisional para poder planear y ejecutar una estrategia de defensa que logre resultados en la primera audiencia. ¿Cómo hacerlo? Buscar un abogado de confianza, un abogado penalista, no cualquier abogado de la República, ya que como todos sabemos hay abogados de lo civil, de la familia, de lo laboral, de lo mercantil. Usted debe buscar un abogado penalista de trayectoria reconocida, que tenga experiencia y que sobre todo sea un abogado honesto. Así es, sobre este mismo punto, Gilberto Chinchilla, tú tienes experiencia práctica y teórica en el derecho penal. Cuéntanos un poco de ti, de tu historia, desde hace cuánto tú empezaste a litigar. Yo empecé a litigar en el año 2007, cuando me gradué de la Facultad de la Universidad de El Salvador de la licenciatura en Ciencias Jurídicas. Anteriormente había hecho ya mis prácticas en algunos tribunales de la República, pero en sí me dediqué ya a lo que era la defensa penal a partir del año 2008. Estamos hablando que a partir del año 2008 me dediqué a ejercer la defensa técnica de las personas que buscaban mis servicios. Así logré prácticamente 15, 18 años de práctica, la cual pues la calle es la que prácticamente el quehacer en los tribunales diario, cada caso era diferente. Eso fue que poco a poco yo lograra ir adquiriendo un poco de experiencia que todavía en el día de ahora voy adquiriendo, pues, porque en el derecho penal no hay letra muerta, no hay verdad absoluta. Cada caso es un caso diferente y cada caso es una nueva oportunidad para planear una nueva estrategia de defensa. No, los casos pueden ser el mismo delito, pero son totalmente diferentes. Muy bien. Gilberto, ¿qué errores has tú visto en estos 18 años de experiencia que comúnmente cometen las personas que están siendo procesadas en el primer momento? Mire, los primeros errores, licenciado, es cuando hay personas que por la misma desesperación y el mismo angustia de tener a su familiar detenido, lo primero que hacen es acudir a cualquier abogado que les endulce el oído. No acuden a una asesoría, la cual, como todo abogado honesto y responsable, es obligación de todo abogado primero dar una asesoría y preguntarle a las personas cómo es el caso, a los familiares cuáles son las pruebas que existen, cómo es el caso, qué es lo que ellos saben. Entonces, la primera reacción que hay que tener es buscar a un abogado que realmente tenga experiencia. Así es, un abogado con experiencia, con trayectoria y que además sea honesto en el sentido de que lo escuche y pueda darle una asesoría. La gente quiere nada más, expone el caso y si un abogado le dice deme tanto y ya se lo saco, eso es mentira. El abogado que de verdad le va a trabajar primero hace un análisis, un estudio y una asesoría sobre cada caso que se le presenta.
Exacto. Primer paso, entonces, el abogado penalista debe de analizar el caso a profundidad para establecer después un honorario o incluso para establecer si puede o no ayudarle, ¿verdad? Así Porque es. hay casos que definitivamente son muy difíciles y no hay que darles mentira, ¿verdad? A los clientes no hay que engañarlos. O sea Claro. que se tiene que construir una defensa desde este punto con inteligencia, ¿verdad? Sí. Con estrategia. Hay que tener en cuenta que no hay caso difícil, no hay caso imposible, sino un caso mal trabajado. Correcto. Si usted desde el inicio hace un buen caso, plantea una buena teoría del caso, recoge las evidencias necesarias, hace el ofrecimiento de prueba correcto para poder desvirtuar la acción que la Fiscalía le está acumulando a las personas y usted presenta toda la prueba de descargo, usted tiene un buen caso para poderlo ganar. Y todos los casos, por muy difíciles que sean, si usted desde el inicio se asesora de un buen abogado, contrata un abogado honesto, que aparte le va a dar una estrategia de defensa, le va a decir la verdad, como dice el licenciado, no le va a decir, mire, este caso lo vamos a ganar. No, lo que uno promete como abogado, un abogado honesto y de verdad con experiencia, lo que le va a ofrecer es 100% trabajo. El trabajo es el que va a hablar, porque al final el que toma la decisión es el juez con las pruebas que se le aportan. Acabas de dar un elemento súper importante y que esto va dentro de la misma estrategia, ¿verdad? Conocer el caso. Tú mencionaste en un primer momento que el cliente recibe una asesoría porque el abogado tiene que empaparse del caso, ¿verdad? Así Conocer es. del caso. Y una de las cosas que también considero que también es importante es conocer también lo que está en el expediente, ¿verdad? ¿Qué pruebas hay en contra de la persona que está siendo procesada? Por lo tanto, el abogado, que tú dijiste que tiene que ser un especialista, debe de ir y buscar en el expediente, analizarlo, ¿verdad? Así ¿Qué es. pasa si no se hace eso? ¿Qué pasa si no se tiene esa información? Mire, como todo profesional, un doctor cuando usted le hace una evaluación médica no se la va a hacer telefónicamente y le va a dar la respuesta. Lo principal es hacer una serie de estudios, una serie de análisis y exámenes para poder establecer fehacientemente qué es la condición de salud que usted tiene y él poder ofrecerle una solución médica. Así somos los abogados expertos. Primero hacemos una entrevista, una asesoría, luego de escuchar a la familia o a los clientes, nosotros hacemos una teoría del caso, la cual fundamentamos con el correspondiente estudio y análisis del caso en el tribunal. Usted va, se muestra parte y le prestan el expediente y usted hace un análisis detallado de toda la prueba de cargo que Fiscalía tiene en su contra, porque a veces los hechos no son como te los narran los familiares, no son como los narran las personas, porque como el papel aguanta con todo, ya hemos visto en muchos casos donde 4 policías se ponen de acuerdo y la teoría del caso es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, de ver el auto de remisión, de ver la prueba, de ver muchas cosas que solo se pueden ver haciendo el análisis del caso en el tribunal con el caso en la mano. Si un abogado no va y no lee el expediente, es como que esté trabajando a ciegas. Es como que no esté haciendo absolutamente nada. ¿Cómo balanceas tú la ética en un caso en relación a la estrategia? ¿Cómo tú mides esto? La ética es muy importante, puesto que nosotros sabemos que como abogados en el país, nosotros también, al ser juramentados, nosotros juramentamos ante la Constitución respetar las leyes y hacerlas cumplir. Nosotros como abogados mal haríamos que por tal de defender a un cliente aportáramos prueba falsa, prueba inexistente, presentar testigos que sean contradictorios, testigos mendaces. ¿Qué es un testigo mendaz? Un testigo mentiroso, creado, ficticio. Si la contraparte lo hace para acusar, no es justo que nosotros como defensores queramos también presentar testigos solo por presentarlos, presentar pruebas, arraigos falsos. Todas esas cosas no rayan contra la ética del profesional, lo cual al final puede traer una consecuencia para el abogado. Y no es fácil trabajar en el área penal, puesto que se presentan muchas personas que te dicen, mire, no hay testigos, pero yo le puedo prestar unos testigos. No. Mire, no trabaja, pero yo le puedo conseguir una constancia de trabajo. No. Todas esas cosas son delitos. Desde el momento en que un cliente a uno se lo plantea, ahí es donde uno tiene que ponerle distancia y decirle, mire, esto es un delito, no se puede. O a veces hay personas que quieren que uno les diga quién es el testigo criteriado. Lo mejor es no saber la identidad de los testigos para no estar evitando eso de que la gente le esté preguntando a uno,
porque también sabemos que cometemos un delito al revelar la identidad de un testigo. Entonces, la ética en el profesional del derecho penal es trascendental y es lo más importante, porque es lo que te va a mantener como abogado con ética en la calle, trabajando y con la frente en alto, porque nunca te va a decir alguien, ese abogado es mafioso. La marca del abogado se la hace él mismo. Si usted es un buen abogado, usted es una buena marca. Si usted es un mal abogado, usted es una mala marca. Excelente punto, ¿verdad? Es importante entonces guardarse de hacer cosas que son ilegales, ilegítimas o que buscan una ventaja injusta, ¿verdad? En todo proceso penal. Toda la prueba, toda la evidencia, por lo menos la que se utiliza para la defensa, debe de ser utilizada en base a la verdad en todo momento. Ahora bien, surge una pregunta. Si bien es cierto, la estrategia se trata de anticiparse, ¿verdad? Es posible que un abogado penalista experto pueda anticiparse al proceso y establecer una estrategia en los diversos escenarios del caso y preparar de esa manera el mejor camino para el cliente. ¿Es eso posible? Sí, correcto. El trabajo del abogado penalista es, número uno, en la fase de instrucción, aportar toda la prueba necesaria para poder llegar a que el juez no pueda pasar a una eventual vista pública con los elementos de prueba que lleve, porque ya en la fase indiciaria ya ha pasado y la fase de instrucción ya estamos hablando de la prueba en concreto, lo que hay como prueba objetiva en contra de la persona y a favor de la persona. En la teoría, la Fiscalía está obligada constitucionalmente y según el Código Penal a recoger la prueba de cargo y de descargo. No solo la prueba de cargo en contra del imputado, también está obligado a recoger la de descargo. Es decir, que el fiscal, al saber que esta persona no tiene ningún tipo de participación o no existen indicios de participación alguna en el delito que se le está imputando, debe sobreseer provisionalmente o definitivamente. ¿Qué es el sobreseimiento provisional para la gente que no conoce esta palabra? El sobreseimiento provisional es cuando en la fase, en cualquiera de las etapas del proceso, se logra establecer que no hay un elemento de convicción suficiente para establecer la participación de un sujeto en un ilícito, porque falta que se realicen ciertos actos o ciertas pruebas en contra del procesado, es decir, un reconocimiento en rueda de personas, un valúo, una prueba grafotécnica en un cheque, cualquier diligencia que durante la etapa de instrucción no se haya podido realizar porque la Fiscalía no lo pidió, porque la División de la Prueba de la Policía Técnica Científica nunca lo solicitó o lo solicitaron y no la realizó. Entonces el juez le da un sobreseimiento provisional al imputado para que en el término de un año esta persona en libertad se pueda realizar dicha prueba que hizo falta. Si en el transcurso del año se realiza dicha prueba, entonces el juez procede a la reapertura del proceso a petición de Fiscalía, y si no se realiza dicha prueba en el término de un año, entonces procede el sobreseimiento definitivo. Así es. En otras palabras, lo que tú estás diciendo, ¿verdad?, para la gente que nos ve también, es que el sobreseimiento provisional significa que el proceso va a parar en ese momento y no va a continuar porque no existen pruebas suficientes para continuar, ¿verdad? No existen pruebas para poder condenar a una persona, ¿verdad? Así es. Muy bien. Entonces quisiera que nos compartieras tú un caso, Gilberto, quizás omitiendo obviamente los nombres, por ética también profesional, en el que tú digas, bueno, la estrategia que yo hice, que ideé, hablando, sí, ¿verdad?, trabajando, sudando, en realidad ha funcionado de tal manera que pues tuve un excelente resultado. Fíjense que una vez tuve un caso de una imputada que estaba siendo procesada por una serie de delitos. Estaba siendo procesada por homicidio agravado, privación de libertad, robo agravado, agrupaciones ilícitas, por todos esos ilícitos, ¿verdad? A primeras, cuando me contrataron, cualquier abogado diría, este caso está difícil, ¿verdad? Pero increíblemente siempre he pensado que cuando las cosas se vean adversas, uno como abogado debe mantener siempre su imparcialidad, su objetividad y su positivismo ante todo. Recogí todos los arraigos necesarios de la señora. La señora tenía 5 hijos menores de edad. Recogí todas las partidas de nacimiento, el arraigo laboral, el arraigo familiar, el arraigo domiciliar, y increíblemente el juez
de primera instancia de paz de Tonacatepeque le dio las medidas sustitutivas en la audiencia inicial. Todo por haber llevado las partidas de los menores, porque era un arraigo suficiente para poder establecer que la señora no se iba a sustraer del proceso. Me recuerdo que el procurador, cuando yo llevé todos los arraigos, incluso hasta le dio risa, ¿verdad? Porque él dijo, ¿para qué todos estos documentos si son un montón de delitos graves? Pero como abogado creo que cuando uno tiene la potestad de pedir, uno está en la facultad de trabajar y hacer las cosas y ya queda decisión del juez y un poco de toque de suerte, de fortuna, de astucia de cada abogado, ¿verdad? Lo importante es hacer las cosas. Y como dice, ¿verdad? Si usted tira la caña al lago, algún pez va a caer, pero si no la tira no le va a caer nada. Según tu experiencia, yo te voy a ir mencionando algunos mandamientos que todo abogado penalista debe de cumplir para decir si efectivamente es un abogado penalista, ¿verdad? Sí. Yo te voy a decir el mandamiento y tú me dices si esto es cierto o no, o puedes explicarlo si deseas. Okay. El abogado penalista debe de primero escuchar el caso, como hemos hablado en este podcast, y luego hablar después. ¿Es esto cierto? Así es. Primero el abogado debe escuchar el caso, escuchar al cliente por la importancia de que el cliente siempre diga la verdad, que no le esconda nada al abogado, porque nosotros no somos padres ni sacerdotes para juzgarlo, nosotros estamos para ayudarlo en su defensa y hacer el análisis correcto del caso. Muy bien, el mandamiento número 2, hay que ser un estratega y no un reaccionario, no un reactivo. ¿Es eso cierto? Así es, el abogado que hace una buena defensa penal prepara su defensa. Es más, hay estrategia, hay prueba que si uno no tiene el tacto de usarla bien, puede servir en contra de uno mismo. Y asimismo hay prueba que es mejor presentarla después de la audiencia preliminar para el efecto sorpresa a Fiscalía. Porque si usted presenta unos testigos en la fase de instrucción, Fiscalía va a preparar a su testigo para que contradiga lo suyo. Las cartas no se enseñan en un juego. Las cartas siempre se mantienen escondidas y a la hora de la vista pública hacer el efecto sorpresa. Yo sé que la gente dice, pero una vista pública puede ser en 2 años, pero es mejor que sea en 2 años bien hecha a que sea en 6 meses y lo terminen condenando por hacer una mala estrategia. 2 años tardando, pero a la vez con una buena excelente, exacto, una excelente estrategia y una defensa bien preparada. Correcto. De absolución, ¿verdad? Porque ser reactivo implicaría que hagamos todo rápido y en 6 meses para afuera, y cuál para afuera, condenado para 20, 30 años. En cambio, un proceso seguro en el cual el abogado ha podido presentar pruebas de descargo, ha presentado la mayoría de pruebas a favor del imputado, al final no le va a quedar más al juez que absolver. Ok, muy bien. El tercer mandamiento dice: la verdad y la evidencia son tu mejor defensa. Así es, ¿cierto? Es lo que hablábamos nosotros como con la ética, siempre con la verdad y nunca y la evidencia, ¿verdad? A las audiencias no se llega solo a hablar o a decir mi cliente es inocente, mi cliente no estaba ahí, mi cliente no. A la audiencia la que tiene que ir a hablar es la prueba, la evidencia, para que sea la evidencia la que haga el juicio de valor el juez con su sana crítica y logre establecer elementos de convicción que pueda decir esta persona es inocente. Tomas tú la verdad obviamente en cuenta a la hora de, por supuesto, de tu práctica. Es lo más importante. Sí, hay gente que se molesta porque cuando uno les dice, mire, vamos a ir a una fase de instrucción que va a durar tantos años, o en el caso de ahora que se prorrogan 2 años, es algo que escapa de nuestras manos, ¿verdad? Nuestro trabajo es hacer una defensa para que cuando sea la audiencia haya suficientemente evidencia para que el juez diga esta persona es inocente. Cuarto mandamiento: el abogado penalista anticipa cada movimiento de la contraparte. Es lo que les decía yo anteriormente, no hay que ir nunca con las cartas descubiertas al juego. Siempre hay que tener una estrategia debajo de la manga para el día de la audiencia. Incluso a veces hay personas que cuando uno está haciendo el contrainterrogatorio le dicen, ¿y por qué no hizo ninguna pregunta? ¿Por qué usted no me defendió? ¿Por qué usted no quiso preguntarme nada? O al testigo preguntarle si ni siquiera lo ha mencionado, porque entonces yo voy a introducir su nombre al proceso si el testigo no lo ha mencionado. Hay veces que el abogado debe ser astuto de saber qué prueba beneficia y qué prueba no, cuándo hablar, cuándo callar,
es un juego de astucia, de inteligencia. Y esto solo en la práctica, ¿verdad? En la práctica, o sea, no está escrito en ningún libro, es básicamente la experiencia de caso con caso, ¿verdad? Eso claro, el trabajo de día a día, pues no puedes creer que de la noche a la mañana, y como le digo, todos los días seguimos aprendiendo, porque cada caso trae nuevas situaciones que le enseñan a uno. Muy bien. Mandamiento número 5 de todo abogado penalista: nunca hay que prometer lo que no se puede cumplir. Así es. Esos abogados que le dicen, mire, yo lo voy a sacar, deme $5,000, se lo saco mañana. Mentiras. Uno promete trabajo, esfuerzo, el cual el mismo cliente en las audiencias lo ve. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer sin andar prometiendo resultados estrafalarios, positivos o falsedades. El caso, por muy difícil que sea, si se trabaja, se puede ganar. O incluso hay veces que se trabaja para reducir años, para lograr un procedimiento abreviado, para lograr una salida alterna, que muchas veces las personas pueden decir, no, yo lo que quería era salir libre, pero si de un proceso que podías enfrentar 30 años, logras una condena de 5, es ganancia. Es ganancia. Es ganancia. Es correcto. Aunque quizás las personas no lo vean así, ¿verdad? Claro, la gente quiere salir aunque... tiene miles de delitos encima. Fíjate que me recuerdo de un caso reciente también, ¿verdad? De una persona que tenía, aquí en la oficina, ¿verdad? Llevamos el caso, tenía 4 delitos, ¿verdad? Y le logramos votar 3, pero el juez le dejó 1, ¿verdad? Sí. Y con ese, la condena que estaban pidiendo eran como de 200 años. Y de eso solo lo lograron condenar a, según el caso, ¿verdad? Y según la evidencia que el juez pudo ver, aunque también vamos a apelar, ¿verdad? Pero lo condenaron únicamente a 10 años, ¿verdad? De 200. Sí. Y lo más importante es, a veces habría que analizar si vale la pena apelar o no, en el sentido de que la pena ha sido beneficiosa. Aunque se apela uno como abogado particular defensor, no puede haber una pena mayor. Al contrario, si es Fiscalía el que hace la apelación, que en este caso podría ser que Fiscalía apele por estar inconforme, que es la mayoría de veces, pero cuando hay resultados favorables a uno como abogado defensor, no es muy acertado algunas veces, no siempre, porque depende del caso. Muy bien, excelente. Qué buena conversación, Gilberto. El mandamiento número 6, el cliente debe de ser la prioridad absoluta en el caso. ¿Es esto cierto o no? Tú puedes cuestionar esto. Absoluta no, ¿verdad? Porque también nosotros como abogados tenemos familia, somos humanos, tenemos necesidad de tiempo libre, sano esparcimiento con la familia, relajarnos. Si no, de lo contrario, nos volveríamos locos. Nuestros problemas, más los problemas de cada caso que se convierte en un problema, sí es prioridad, el hecho de trabajo, pero no es una absoluta. La palabra absoluta es demasiado fuerte para... El cliente debe ser prioridad. Hasta ahí, ¿verdad? Relativo. Muy bien. El abogado penalista también debe de conocer mejor que nadie el expediente. Sí, así es. El expediente en el proceso es el que habla. Lo que yo diga verbalmente o lo que yo me invente, eso no vale. Lo que está escrito en el proceso es lo que vale. La prueba que está dentro del proceso es la que vale. Lo demás, aquí puede venir, bajar el papa y decir que la persona aquí y allá, pero si eso no está en el expediente, no consta. Así es fácil. Existen, nos enseñaron, ¿verdad? En la universidad, esto sí lo recuerdo, que existe la verdad jurídica y la verdad real. Ajá. Entonces, lo que está en el expediente es la verdad judicializada, ¿verdad? Eso es lo que vale. Es que en toda la vida hay obligaciones jurídicas y hay obligaciones morales. En las morales, pues, lo que uno sabe que es bueno, pero la jurídica es lo que consta por escrito. En el expediente. Y en este caso, lo que consta en el expediente es la verdad jurídica. El 8º mandamiento dice que todo abogado penalista debe de ser empático. ¿La empatía es una debilidad o una ventaja en estos casos? La empatía tiene que ser vista como aquella posición en la que yo me pongo en los pies de la familia de mi cliente, en los pies de mi cliente, en el sentido de que todo lo que yo haga en el proceso es como a favor del procesado. Pero tampoco es de cruzar la línea entre cliente y abogado, ¿verdad? Porque una cosa es que yo sea empático con él y otra cosa es que lo ande paseando por todo San Salvador con él en todos los bares o haciendo lo mismo que él. No tener una relación personal no es lo más recomendable. Una relación personal es una relación cliente-abogado. No es que me va a hablar y me va a decir, hey, ¿qué onda, Lee? ¿Cómo estás? Vamos a echarnos un par, ¿no? Ya cruzaste la línea. Siempre es de mantener la línea entre profesional
y cliente, también con la familia, porque uno tiene relaciones con la esposa, con la madre, con las hermanas. A veces la gente tiende a confundir la amistad con el trabajo y no es así, ¿verdad? Uno tiene que mantener la delgada línea entre el abogado y el cliente. Muy bien. Este otro mandamiento, yo creo que tú vas a estar de acuerdo también, es que el abogado penalista debe de ser transparente, pero a la vez no debe de ser ingenuo tampoco, ¿verdad? Sí, claro. Si uno como abogado sabe, ¿verdad? Cuando una persona le dio un testigo falso, te quiere sorprender con pruebas falsas, uno como abogado no tiene que ser transparente ante todo con el cliente, ser honesto, pero como te dije anteriormente, no pecar de ingenuo, porque si pecas de ingenuo, la gente se aprovecha y quiere presentar toda la prueba que ellos te dicen esto y eso. Recordemos que el que ejerce la defensa técnica, el que tiene la preparación académica somos nosotros. Mucha gente viene y dice, pero mira abogado, que a fulano allá le hicieron esto y esto y esto y esto. Eso fue con fulano. A veces hasta mentira es. Hay gente que tiene páginas de privados de libertad y entre ellos se dan paja. Que fulano salió ahora, que salieron 45 de apanteos, que salieron 20, que están 30 en el hospital y que hoy van a sacar a 100 y que hay no sé qué. O sea, no hay que pecar de ingenuo, ¿verdad? Uno como abogado sabe cómo está la realidad del país. Sé que hay páginas, ¿verdad? Lo que quiere decir Gilberto, de desinformación en realidad, que no dan una información correcta, sino que por el contrario, lo que hacen es crear más confusión, incluso crear un ambiente con el cliente en el cual puede ser hasta tóxico, ¿verdad? Donde le creen más a esas, a veces a esas páginas, que a lo que le está diciendo uno que está trabajando en un caso. Bueno, a mí me recomendaron en una página de privados de libertad y el resumen fue que otros abogados se hicieron pasar por mí y les cobraron a las personas $20,000 por el caso y después a mí me dieron a buscar a los tribunales como que si yo había hecho el caso, cuando nada que ver. O sea, cuando van viendo mi foto, las personas que se hicieron pasar por mí y luego yo, cuando me vieron que éramos dos personas totalmente diferentes. Cuando yo fui a denunciar a la fiscalía, me dijeron que no podían hacer nada porque licenciados chinchilla pueden haber muchos. Pero sin embargo, la estafa ya había sido en contra de las personas. Me puse en contacto con las personas y tratamos de investigar. Lo que me dijeron en la fiscalía fue que por qué no me unía yo a las personas si andaban cobrando bien en mi nombre. Esa fue la gran respuesta que me dieron. No, eso no es ético. No es ético. Ok. Muy bien, el 10º mandamiento, ¿qué tan importante es la preparación? El mandamiento dice, la preparación es la clave del éxito. ¿Es esto cierto, sí o no? Abogado que no se prepara, dice un amigo mío, deja de ser abogado todos los días. Porque todos los días hay reformas legales, el Código Penal y Procesal Penal ha sido reformado y derogado constantemente. Y si usted no maneja la doctrina, la jurisprudencia, las sentencias de la Sala de lo Constitucional, los mecanismos de protección de derechos humanos y todo lo que está en boga en el momento, usted es un abogado desfasado. Cada año, a cada instante, cada segundo, las leyes van transformándose, van mutándose de acuerdo a la realidad sociohistórica que vive el país. Así es el caso. En los últimos años se ha hecho una transformación total para combatir a las pandillas, lo cual pues, ha hecho que el sistema penal se modifique de un 30 a un 100%. El sistema penal de hace 3, 4 años no es el mismo con el que estamos ahora. Entonces, abogado que no se prepara queda desfasado. Muy bien. ¿Cómo pudieras tú resumir, Gilberto, todos estos mandamientos en uno solo o en una frase? El abogado dice, llevarás tu caso como que si fuera tu propio caso contra ti. Así como dice el primer mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te deberías de poner en el lugar como que si el proceso fuera en contra tuyo. Trabajarlo con honestidad, con ética y buscar la mayor prueba a favor de tu cliente. Como que si fueras tú el imputado. Siempre con ética, ¿verdad? Nunca trascendiendo la ética. Tampoco traspasando los límites que hablábamos, correcto, de la relación cliente-abogado, pero creo que eso es muy importante, ese resumen, ¿verdad? Que has hecho tú, porque ahí engloba todo, ¿verdad? Todos los demás requerimientos y mandamientos de todo abogado penalista. Ahora, muy bien, según tu experiencia, ¿cuáles han sido los errores que normalmente comete una persona
que está enfrentando un proceso penal? El primer error fue el que mencionamos al inicio, no asesorarse correctamente con un abogado profesional, con un abogado penalista. ¿Ya? Cuando a usted le duele el corazón o le duele, busca un cardiólogo. No va a ir a tratarse el corazón donde un otorrinolaringólogo. Cada abogado tiene su especialidad, así como la medicina. Si usted tiene un caso penal, busque un penalista. Bueno, es más, si usted tiene un caso civil, no busque un penalista. Cabal, exacto. Si tiene un caso de familia, busque uno de familia. Prima la especialidad, ¿verdad? La especialidad es la que priva. Y si usted sabe de un abogado con una trayectoria que lo respalda, muchas veces también la fe en Dios es importante como el abogado. Si un abogado confía en Dios más el trabajo, es una mezcla explosiva, porque yo he visto casos donde Dios ha metido la mano increíblemente. Casos que uno dice, no, a este muchacho lo van a condenar, y no, ya me rebusqué con la prueba, pero la persona viene, se entrega a Dios y de repente en la audiencia puede pasar. Yo una vez iba por un muchacho que iba por agrupaciones ilícitas y otros delitos, y mágicamente en la vista pública se le olvidó a la persona ponerlo en el auto de vista pública con los delitos que eran, y al final solo subió con un delito del cual lo absolvieron. Entonces obvio que no iba a decir yo, miren, este delito faltó. La persona fue absuelta, pero fue porque hizo un trato con Dios. En la mano de Dios siempre, así como en la medicina hay gente que tiene cáncer, tiene tumores, y cuando van al médico les hacen la radiografía, mire señor, usted tiene un tumor terminal, hace un trato con Dios, y de repente cuando usted va a ver la radiografía no tiene nada. El doctor se queda como, ¿qué pasó? Asombrado. Pero cuando hay un trato entre Dios, el cliente y la familia, cosas maravillosas pueden pasar. Eso sí, si usted como cliente vuelve a caer en la andada, Dios no lo va a perdonar una segunda vez. Excelente. He tenido casos de clientes que yo he sacado y terminan, los matan o ¿qué? Terminan asesinados por sus contrarios. ¿Crees que es un error de un procesado dar declaraciones en la prensa o escribir en redes sociales? Depende, porque cuando depende de la declaración, porque también es bueno que reconozcan el trabajo del abogado que los ha defendido. Es excelente. Muy bien. Lo que sí no es correcto es mientras está el proceso en sus etapas. Porque recuerde que todo lo que usted puede hablar puede ser no solo usado a su favor, sino también en contra. Y hay un viejo adagio que dice que es mejor arrepentirse de lo no hablado que de lo hablado. Porque hay gente que con su misma declaración se une. Yo he tenido casos donde gente que ya estaban absueltas en su declaración final hablan de más y terminan siendo condenados porque el juez les comienza a hacer preguntas, ¿verdad? Entonces cuando una persona no va a declarar porque no está segura de lo que va a declarar, mejor que no declare, o si no se ha preparado con su abogado de una efectiva manera, ¿verdad? Porque nosotros como abogados podemos indicarles que podrían declarar de manera correcta, pero si se deja ir por su sentido común, por su inexperiencia, y la persona comienza a declarar ella sola, ella misma puede terminar de sembrar su propia condena con sus palabras. Esto lo podemos resumir, Gilberto, en el dicho que el silencio es tu mejor amigo en todo proceso penal. Silencio es tu mejor amigo, y un mal consejo puede ser que hable, ¿verdad? Así es. Sin parar, y esto va a tener un efecto, ¿verdad?, en la libertad de esta persona. Es como en las declaraciones con los testigos. A veces los testigos hablan y no mencionan a tu cliente, y tu cliente dice, ¿por qué no pregunta por mí, verdad? ¿Por qué no me defiende? Y te parás y decís, mire, disculpe, ¿usted conoce al señor fulano de tal? Sí, te va a decir. Lo introdujiste el proceso vos mismo como abogado defensor. Entonces es mejor quedarse callado. Cuando hay que preguntar, hay que preguntar. Como abogado penalista también hay que utilizar el silencio, ¿verdad? A favor del cliente. Por lo general, el contrainterrogatorio se debe hacer cuando han declarado dos testigos de fiscalía del mismo caso. Nunca cuando solo es uno. ¿Ya? Porque cuando es uno puede que no acredite ciertos hechos, pero con tus preguntas puede que le apertures para que él acredite hechos que había olvidado o que recuerde hechos que había olvidado. Diferente es cuando son dos testigos de fiscalía en contra de una persona.
Podés usar el contrainterrogatorio para que se contradigan, porque dos personas que están mintiendo, que se han puesto de acuerdo previamente en hechos falsos, nunca van a coincidir en detalles. Y en esos detalles es donde vas a centrar tu contrainterrogatorio. Así es. Algo que has dicho que es muy importante. Yo recuerdo una ocasión también en donde estábamos con otro colega defendiendo a una persona y se veía que habían preparado el caso realmente, ¿verdad? Entonces, cuando uno le preguntó de esos detalles que tú mencionas, se le preguntaron, ¿verdad? Uno dijo una medida, ¿a qué distancia estaba usted? A 7 metros. Le hicieron la pregunta al otro testigo y dijo a 14 metros. O sea, no coincidió. Entonces, eso le creó a la jueza la idea de que estaban mintiendo y absolvieron, ¿verdad? Así es. Es que eran ya como 4 o 5 testigos, ¿verdad? Como tú dices, no era solo uno. No solo uno. Cuando uno es difícil porque no hay principio de contradicción. Exacto. No hay cómo mediar y contradecir la prueba. Pero cuando son varios testigos, yo una vez tuve uno de que la policía decían que le habían puesto manos arriba contra la pared, decía uno, y que le había registrado y que en la bolsa derecha le había encontrado ciertas porciones de marihuana. Cuando entrevisté al otro, le digo cómo andaba vestido, con un short que le colgaba el pantalón, el short, y cómo lo detuvo, lo hincó, lo dejó de pie. No, lo hinqué con las manos atrás. Entonces eso es imposible. Es imposible, se contradijeron entre los dos, lo cual terminó en una absolución. Porque el otro ni sabía en cuál bolsa le había encontrado disque la droga que le habían puesto. Entonces son cosas que todo abogado penalista debe manejar con astucia y con inteligencia, que son tácticas que con el tiempo se van adquiriendo. Y la verdad, ¿verdad? Sobre todo, porque la verdad es la que le ayuda también a uno a descubrir. Claro, por eso cuando es la verdad es absoluta. Pero cuando dos personas están mintiendo, por más que quieran ponerse de acuerdo, no se puede. Siempre van a haber detalles que no van a poder coincidir. Eso es algo muy cierto, lo hemos visto en la práctica, Gilberto, muy bien. ¿Qué tal de tu viaje? ¿Cómo te sientes? Bien cansado, pero estuvo bonito. ¿Has conocido el otro lado del mundo? Conocí el otro lado del mundo, yo ya puedo morir en paz. Muy bien. Hoy aprendimos entonces algo crucial, algo trascendental. Cómo enfrentar un proceso penal. Y hemos escuchado de uno de los especialistas que ha tenido más experiencia en esta área aquí en El Salvador, Gilberto Chinchilla, y hemos visto todos estos mensajes, todos estos consejos que podemos utilizar y que nos van a ayudar a superar cualquier reto que nosotros tengamos. Consejo final, Gilberto, que tú quieras dar a nuestros como abogado penalista, escucha y que nos tengo 20 años de estar en la litis, ya con el tiempo uno se va cansando, la pasión va poco a poco, pero me alegra ver abogados jóvenes como tú que se han abierto campo en el área, que trabajan bien, que son honestos, probos. Me fascina verte en acción porque veo que tenés un positivismo. Creo que todo abogado penalista lo más importante que debe tener es siempre esa actitud positiva ante todos los casos, que siempre lleven la mira a ganar, y pues cada cosa que pasa es experiencia ganada. Y con el tiempo he visto que en estos años has logrado crecer como abogado, y como abogado penalista te has convertido en uno de los mejores abogados del país, penalistas actuales. Porque una cosa es haber sido y otra cosa es serlo. Porque la juventud es la que llena de energía a los abogados para poder seguir trabajando y ejerciendo la defensa técnica de las personas al 100%. Me gusta tu honestidad, la firmeza con la que tenés de trabajar solo con personas inocentes, ¿verdad? Que lo importante del abogado penalista es trabajar para todas las personas, pero mantener esa línea entre el abogado y el cliente, ¿verdad? Y pues les deseo éxitos, siempre como Salvatierra Abogados, que las personas que acudan a su asesoría, que presenten los arreglos que les solicites para que puedan evaluar su caso y ver si, no ver si se puede hacer una solicitud de una medida de imposición de solicitud de medidas sustitutivas a la detención, porque también esa prueba sirve para demostrar que la persona no es pandillero, y tarde o temprano eso va a servir en una eventual audiencia preliminar. Entonces no es que si usted no ve los resultados al inicio, los va a ver al final, porque peor es que no se haga nada en un proceso y deje tirado a su cliente. La Procuraduría, por más buena que sea, no tiene la capacidad técnica de personal, porque tiene una infinidad de casos, una saturación de casos. Hay procuradores muy buenos, muy excelentes, pero no dan abasto con la cantidad de casos que hay por el momento. Entonces, para eso estamos los abogados particulares,
para poder ayudarles y ejercer la defensa de las personas que pueden solicitar nuestros servicios. Excelente, muchas gracias Gilberto, de verdad ha sido bastante interesante todo lo que tú has dicho, que lo has hablado de la práctica, ¿verdad? De lo que tú conoces y lo has hecho con total sinceridad y honestidad, y eso se nota, ¿verdad? En la forma en la que uno habla, ¿verdad? Y se expresa, y tú te has expresado de una manera bien clara también, ¿verdad? Para que la gente te pueda entender, y te lo agradezco mucho. Si ustedes tienen alguna duda también, pueden buscarnos, ¿verdad? Somos Salvatierra Abogados y estamos aquí para ayudarte. No olvides nunca que puedes contar con abogados, que estamos aquí para servirte. Nosotros tenemos oficinas en las 3 regiones del país, en Santa Ana, en San Miguel y en San Salvador, y estamos aquí para servirte. Si quieres también puedes compartir este video para que le llegue a más personas que tienen una necesidad en estos momentos de contratar abogados que sepan realmente del área penal, y estos consejos que aquí ha compartido Gilberto pueden servir de mucho, y nosotros también estamos aquí para servirte. Puedes compartir este episodio y puedes suscribirte, y también puedes en este mismo video dejar tus comentarios y tus dudas para que nosotros te las podamos aclarar. Somos Salvatierra Abogados y este es un episodio muy especial porque también Gilberto es un amigo, un conocido en el cual nosotros hemos confiado, ¿verdad? También hemos pedido asesoría, y es una persona con alta capacidad ética y con alta capacidad técnica también. Si ustedes desean también conocer algo más sobre él o buscar su asesoría, pueden también hacerlo, ¿verdad? Y él, en la medida de lo posible también, ¿verdad? Porque dice ahorita tomando un descanso, ¿verdad? Sí. Pero puede aún así a nivel de, por ejemplo, delitos relacionados a empresas u otro tipo, pues dar siempre sus asesorías, ¿verdad? Basadas también en la práctica. Muchas gracias, Gilberto. La orden son por servirnos. Éxitos. Muy bien. Excelente. Muchas gracias. Un placer. Igualmente.